La temática de esta tarde son los recursos didácticos para desarrollar Power Skills en niños. Para empezar, tenemos que saber qué son las famosas Power Skills, también conocidas como habilidades del poder o habilidades blandas. Estas son capacidades y destrezas que giran en torno a la capacidad resolutiva. Esta capacidad resolutiva tiene como base el pensamiento crítico y analítico, ¿no? Por eso resuelve las circunstancias, resuelve los problemas. Y por otra parte, también son capacidades enfocadas a las relaciones interpersonales y comunicativas. Estas tienen base en las habilidades sociales, primarias, inferiores o superiores y secundarias. Pero ¿qué tiene que ver este tipo de habilidades de resolución de problemas y qué tiene que ver el tema de relaciones interpersonales con la educación? Algunos estudios indican que el porcentaje que se maneja entre habilidades técnicas y habilidades blandas, Power Skills, que debería tener el estudiante para resolver los problemas que están enfocados en el área académica, se divide en este que les presento en la diapositiva. 60% habilidades técnicas, que está constituida por contenido teórico, procesos de memorización, podríamos decir todo el pensamiento automático, todo lo mecánico, todo aquello que no implica un razonamiento más profundo. Y el 40% de habilidades blandas. Estas habilidades, como indicó, son netamente personales, que si bien sí tienen mucha relación con el ámbito académico, educativo, son totalmente personales, pero que no se excluyen en el tema de la educación. 60% de habilidades técnicas y 40% de habilidades blandas hace que el estudiante pueda resolver los problemas dentro del ámbito académico. La totalidad, integración y resultado de una correcta aplicación de estas habilidades blandas permite que el estudiante se asome a una concepción de aprendizaje integral, a una concepción de aprendizaje actualizado. Hoy en día tenemos una conceptualización, una definición de aprendizaje, de educación, que está muy bien elaborado. Sin embargo, la concepción y la percepción subjetiva que cada persona y contexto tiene de esta es muy diferente. La educación ha evolucionado bastante y es necesario que el estudiante se forme personalmente, ya que esas habilidades son aquellas que le van a acortar la brecha en el momento en el que tenga que salir a un mundo exterior y afrontar los retos con estas habilidades técnicas, como podríamos decir en palabras comunes, ¿no? Está bien saber, conocer, pero si no podemos expresarlo y si no podemos aplicar todo este contenido para resolver problemas, el contenido, el aprendizaje, el conocimiento, todo eso realmente queda a ser nulo, ¿no? Entonces, estas habilidades realmente le dan el sentido a las habilidades técnicas, le dan el sentido al conocimiento que uno adquiere. Principalmente en el colegio, ¿no? El enfoque que tienen los niños es tener que aprender para probar y tener que aprender para utilizar ese contenido en las 4 horas que pasan clases en la mañana y unas cuantas horas en la tarde. No toman este contenido como un contenido que pueda servir para resolver problemas de la vida diaria o no toman las habilidades que deberían tener como persona como útiles para aplicarlas en el colegio. Y más al contrario, estas dos son las indicadas para fusionarse, ¿no? Como menciono, habilidades técnicas y habilidades blandas o power skills. ¿Con qué se relacionan? La famosa inteligencia emocional, que nos ayuda a reconocer emociones, forjar relaciones empáticas, asertivas y principalmente saber comunicarnos, saber comunicar un mensaje, saber comunicarme con otra persona. La inteligencia emocional, que ahora lo medimos como I.E, antes era coeficiente intelectual, que también se toma en cuenta en muchos ámbitos, es algo que si bien no ha reemplazado totalmente al coeficiente intelectual, pero es el sujeto que determina la capacidad de resolución de problemas de una persona. Hay muchas personas que tienen un amplio conocimiento de temas que tal vez no muchas tenemos, casos de personas que conocen temas de mecatrónica, aeronáutica, personas que estudian biología, genética, que son temas sumamente complicados, pero se han abocado tanto a desarrollar habilidades técnicas
que han descuidado un poco aquellas habilidades blandas. Son personas que saben mucho, pero si no pueden compartir ese conocimiento, es un conocimiento netamente intrapersonal, que no va a ser compartido y por ende no va a ser aplicado en la vida real que tenga esta persona. Se relaciona mucho con este punto, es algo que se toma en cuenta ya incluso desde el colegio, desde los niños más pequeños, y es algo que poco a poco está ingresando al entorno académico. Por otra parte, se relaciona con estos tres elementos: autoconcepto, autoconocimiento, autovaloración, autorregulación. Estas tres forman parte y constituyen aquello que llamamos autoestima. El autoconcepto agarra la percepción que tiene la persona de sus capacidades y habilidades. La autovaloración, como indica, es el juicio de valor que hace la persona sobre sí misma. Hablamos de sentimientos y emociones involucradas de por medio. Y finalmente la autorregulación, que está abocada en un plano conductual. Y esto permite que la persona, como indica el nombre, se autorregule. ¿Y se regula para qué? Para adaptarse al medio, como indicamos ahí, ¿no? Las power skills están relacionados con este medio, con este elemento que es la autoestima, porque una persona, si llega a conocerse, si es consciente de lo que tiene, de sus capacidades, habilidades, está consciente de los sentimientos que tiene hacia sí mismo y sabe regularse, es capaz de cultivar estas famosas power skills para aplicarlas a su medio, ¿no? ¿Cuáles son las power skills que voy a mencionar el día de hoy y que las que voy a hacer referencia con algunos recursos didácticos que nos van a servir para desarrollar y fortalecer estas, ¿no? Vamos a hablar de la autodisciplina, la comunicación asertiva, adaptación al cambio, trabajo en equipo y resolución de conflictos. Recordemos que estamos hablando de fortalecer estas habilidades en niños, ¿no? Muchas veces tal vez hemos escuchado un poco de la disciplina, no la autodisciplina, ¿no? Que es muy diferente. La disciplina que dan los papás a los niños más pequeños es una disciplina, podríamos decir, asistida, pero es muy diferente que alguien asista a que alguien por sí mismo lo haga, ¿no? Es algo que diferencia, es la brecha más grande que se tiene entre las power skills y, como vagamente podíamos decir hace unos años, los valores personales, los valores sociales, algunos, ¿no? La comunicación asertiva es sumamente necesaria hoy en día. La tecnología indica que sí, nos ha marcado mucha distancia entre personas, pero también nos ha traído cosas positivas. Es cosa de equilibrar esta tecnología con una comunicación asertiva cuando se trate de comunicación personal. Adaptación al cambio, recordando que un elemento base de la inteligencia, del concepto de inteligencia, es adaptación y resolución de problemas. Entonces es algo muy importante. Por otra parte, el trabajo en equipo, que sabemos que con los niños, algunos maestros dicen, no es muy fácil que trabajar con los niños, los juntan y empiezan a hacer la tarea y no hay problema. Pero hay otros casos en los que los niños realmente no pueden llegar a comprenderse y no porque sean niños significa que vamos a dejar pasar estos elementos. Más al contrario, es la etapa de la niñez en donde tenemos que empezar a forjar estas habilidades para que posteriormente puedan tener un flujo de comunicación directo y sin obstrucciones, ¿no? Y finalmente, resolución de conflictos, que también se da en trabajo en equipos, pero como sabemos, la resolución de conflictos tampoco es netamente de la educación o netamente del deporte o netamente de un área social, es algo que está abarcando todo en la vida del ser humano, por lo tanto también es muy necesario. Les hago una pregunta a todos nuestros espectadores. ¿Alguna vez habían escuchado de las habilidades blandas? ¿Tienen algún conocimiento previo? Sería importante que puedan escribirlo en el chat para saber si podemos congeniar y enlazar tal vez algunos de los saberes que tienen con los saberes que voy a compartirles el día de hoy. Hago mención de las funciones cognitivas. Las funciones cognitivas están muy relacionadas con las power skills. Las funciones cognitivas que se relacionan estrechamente es el pensamiento. Dentro del pensamiento, ¿qué tipos de pensamiento? ¿No? Porque podemos decir el pensamiento es sumamente amplio, pero hay tipos específicos que se van a relacionar muy bien con las power skills que les he mencionado. El pensamiento creativo,
el analítico, que se basa en la categorización de ideas, y el analítico también, que evalúa un paradigma para elaborar una opinión o respuesta respecto a dicho paradigma, ¿no? Ese es el pensamiento crítico. Otra función cognitiva que está muy relacionada es el lenguaje, de manera general, tipos de lenguaje, verbal y no verbal. Algunos escritores, bueno, algunos estudios también indican que la mayor parte del lenguaje que expresa una persona es no verbal que verbal. Sin embargo, es importante la congruencia entre ambas al momento de expresarnos con otra persona. Y una función cognitiva sumamente importante son las funciones ejecutivas, que bueno, a continuación les menciono qué funciones ejecutivas se van a relacionar con estas Power Skills. La planificación, ¿en qué consiste? Básicamente, plantear un objetivo y elaborar mentalmente, por eso es una función ejecutiva, hablamos de cognición, elaborar cognitivamente un proceso para alcanzar el objetivo planeado, ¿no? Tomando en cuenta, teniendo en presupuesto las consecuencias positivas o negativas de ese procedimiento. Por otra parte, el razonamiento, que está basado en inferencias que nos ayudan a sacar conclusiones de ciertas situaciones. Después está la flexibilidad, que es la capacidad de adaptación, que nos permite cambiar rápidamente de estrategias para adaptarnos al medio. La inhibición, que es aquello, como indica su nombre, inhibe impulsos o estímulos y discrimina los elementos que sean importantes para cumplir una tarea y discrimina aquellos que no son importantes. Y el batching o la multitarea, que es aquella que nos permite hacer tareas de manera intercalada y continua. ¿Qué quiere decir? Que empezamos con una tarea, podemos ponerle pausa a esta, iniciar con otra, poner pausa con esta y continuar de manera intercalada con ambas. La relación de Power Skills y funciones ejecutivas. En este cuadrito, en la columna izquierda, pongo la lista de las Power Skills. Y en el cuadro derecho, las funciones ejecutivas. He puesto aquellas que están estrechamente relacionadas unas con otras. Por ejemplo, para la autodisciplina, la función ejecutiva que corresponde es la inhibición. Para la comunicación asertiva, vamos a hablar de lenguaje y de pensamiento. Lo que tenga que ver con adaptación al cambio va a estar relacionada con la flexibilidad, recordemos a qué se refería, razonamiento y pensamiento, abordando también los tipos de pensamiento que habíamos mencionado, el creativo, analítico y el crítico. El trabajo en equipo relacionado con la flexibilidad, razonamiento, multitarea y pensamiento. Y finalmente, la resolución de conflictos, también con el razonamiento, la planificación y el pensamiento. ¿Cómo se debería entonces desarrollar las Power Skills? Si ya hemos dicho que tiene mucha relación con las funciones ejecutivas, las funciones cognitivas. Actividades dirigidas al fortalecimiento de funciones cognitivas correspondientes para que el impacto, consecuencia o resultado se manifieste a nivel de estas habilidades. Si nosotros desarrollamos estas funciones cognitivas, desarrollamos el pensamiento creativo, el crítico, el analítico, desarrollamos el lenguaje, expandimos este mismo lenguaje verbal y no verbal, su interpretación, expandimos o fortalecemos las capacidades de inhibición, de flexibilidad, aquellas de planificación que son sumamente importantes, van a tener la consecuencia directamente manifestada en las Power Skills, porque la aplicación de estas funciones cognitivas se ven en estas habilidades. Bien, ahora pasamos a explicar un poco de lo que implican los recursos didácticos para desarrollarlos con los niños. Empecemos por lo más importante. ¿Qué son los recursos didácticos? ¿O a qué hace referencias? ¿Es material físico? ¿Es una dinámica grupal? ¿Es una dinámica individual? ¿Quiénes pueden aplicarlo? Los recursos didácticos es el conjunto de medios, materiales, físicos o sociales que intervienen y facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera específica en algún tema, ¿no? Por ejemplo, en este caso, recursos didácticos para desarrollar las Power Skills. ¿Quiénes pueden aplicarlos? Muchas veces vemos la palabra didáctica, lúdica, pedagógica, psicopedagógica,
Y ponemos una barrera a aquellos que no somos del área. Sin embargo, los recursos didácticos pueden ser aplicados por aquellas personas conocedoras de estos recursos para ejecutarlos con una población. En este caso estamos hablando de niños. Pueden aplicarlo profesores, los mismos padres de familia, psicólogos, psicopedagogos y más. Espero estén respondiendo en el chat y puedan mencionarnos cuál es la profesión que tienen para conocer un poquito más de los espectadores. Empezando por la autodisciplina como un power skill y la función cognitiva que corresponde, en este caso la función ejecutiva, que es la inhibición. ¿Qué recursos podemos usar? El uso del reloj de mano y de pared. El hecho de que le demos a un niño un elemento externo y poco normativo en nuestro medio, porque ya muy poca gente usa los relojes porque ha sido reemplazado por el teléfono, va a darle cierta exclusividad a la actividad. ¿Para qué nos va a servir el reloj? Para marcar claramente los horarios y las actividades que tiene que hacer. Si el niño ve que este reloj le da un estatus, le da una importancia a las cosas que hace, le va a dar la significación correspondiente y vamos a obtener los resultados que queremos. Que este niño, bueno, de manera autónoma, como hablamos de autodisciplina, pueda hacerlo por sí solo, ¿no? El uso de alarmas puede ser interesante. ¿Para qué? Para despertarse, tal vez para dormir, para lavarse los dientes, para acabar las tareas. La utilización de horarios es la clave para desarrollar la autodisciplina. Que el niño pueda elaborar, obviamente acompañado de una persona mayor, del profesor, del tutor, del padre de familia, elabore su horario para que no sienta la imposición de este horario y sienta más bien que es un proyecto personal y por ende a partir de que sea un proyecto personal nace la autodisciplina, la autorregulación. En el tema de la regulación existe la autorregulación, que una persona se regula a sí misma, la corregulación o la regulación asistida cuando una persona asiste con regular a un niño, ¿no? En este caso, los padres de familia, ¿no? Ejemplos. Ya tienes que irte a dormir, ya es hora de que te vayas a dormir, ya es hora de que te levantes, por favor, levanta la taza de tu desayuno, tienes que tender tu cama, al principio es así. ¿Y qué es lo que se estimaría? Que pasado un tiempo, hasta los 12 años, este niño ya puede hacerlo solo, pero nuestro contexto no está acostumbrado a eso, no está acostumbrado a promover la autodisciplina. Y eso que estamos hablando de temáticas de casa, ¿no? Cotidianas. Y en la escuela, ¿cómo se podría ver esto? Autodisciplina. Bueno, tengo que leer media hora en la clase de ciencias, por ejemplo, ¿no? De manera autónoma, este niño puede tomar la decisión y corresponder con esa actividad sin la necesidad de que una maestra venga y le imponga. Más allá de que venga, le digan o no le digan, el resultado está en la iniciativa de ese niño de promover hábitos en sí mismo que sean productivos para él, ¿no? Entonces, el recurso didáctico, bueno, los relojes, el manejo de alarmas, la utilización de horarios, puede ser dos separados, ¿no? Porque son dos áreas diferentes, un área educativa académica y un área de la casa, ¿no? ¿Qué sería interesante también que podamos aplicar aquí? La economía de fichas, asistida y posteriormente autodirigida. ¿Qué es esta economía de fichas? Es una técnica que se utiliza para acumular fichas por hacer algunas cosas bien. Y en el caso bueno, en este caso de la autodisciplina, si no cumpliésemos un horario, marcamos una ficha, una carita triste puede ser, y aquellas las que se cumpla caritas felices. Esto para empezar a motivar al niño cultivando la autodisciplina. Por eso se dice asistida, asistida por el padre. Bien, hoy has cumplido excelentemente tus horarios y ponemos las caritas felices. En el momento en el que no cumpla, bueno, caritas tristes, para que posteriormente el niño entienda la dinámica, la respete y posteriormente la aplique. Elaborar una lista de actividades permanentes y cambiantes. Muchas veces, o bueno, en realidad durante todo el año no hacemos todo el tiempo lo mismo. Nuestros días no son totalmente monótonos. Entonces, para empezar, es importante que marquemos las actividades permanentes. Ya, no vamos a empezar planificando todos los minutos del día, pero sí cumpliendo con las actividades permanentes. Puede ser ir al colegio, hacer la tarea,
la lectura y tomar una siesta. Y aquellas cambiantes, espacios donde en vez de hacer deporte a veces salimos con los amigos o a veces tenemos una reunión familiar, porque si hacemos un horario muy rígido vamos a causar mucha presión en el niño como para cumplir todo aquello y vamos a tener un resultado totalmente invertido al deseado. Por otra parte, la comunicación asertiva relacionada con lenguaje y pensamiento. ¿Qué recursos podemos utilizar? Como vemos ahí en nuestro GIF, tenemos las marionetas, los cuentos cortos, la técnica del objeto de poder, el role-playing y el cuestionamiento y modelamiento de situaciones hipotéticas. Con los niños más pequeños, incluso niños hasta los 10 años, el tema de marionetas es muy atractivo, más atractivo aún si la persona que está manejando a la marioneta sabe hacerlo, sabe darle énfasis al mensaje principal, sabe contar la historia, sabe poner en contexto a los niños, sabe cómo atraer ese foco de atención. A través de los cuentos y de las temáticas reproducidas con las marionetas, los niños sí asimilan los mensajes. No es un cuento, no es un mito el tema de que los niños escuchan el cuento y se olvidan, no. Los niños asumen esos mensajes, asumen esos roles, asumen esas situaciones como esquemas mentales que están catalogados como procedimientos para resolver problemas o como esquemas mentales que indican consecuencias de algunos actos, no los cuentos más clásicos. Si mientes muy seguido, bueno, ya no te van a creer. Podemos creer que los niños solamente atienden en ese momento y ya no, pero verdaderamente los asimilan. ¿Y por qué tal vez lo asimilan más que cuando la mamá les dice no mientan? Porque ese momento ha sido significativo en sus vidas y como en algún momento había dicho en webinars pasados, el aprendizaje no necesariamente tiene que ver con el colegio, no necesariamente tiene que ver con la profesora. El aprendizaje está en todos lados. Lo más importante es saber dirigirlo y saber asimilarlo de la manera correcta. Los cuentos cortos pueden ser aplicados con marionetas, con peluches, solamente con imaginación, pero principalmente el cuento es el elemento central para desarrollar la comunicación asertiva en niños. Parte del material que vamos a compartirles es un compendio de cuentos infantiles, que son una parte de cuentos clásicos y una parte de cuentos actuales y, bueno, en realidad recién escritos, que van a ser útiles para trabajar este tema de comunicación asertiva. Todos tienen mensajes en base a la comunicación asertiva, pero ramificadas a diferentes valores que van a potenciar en general esta comunicación. El role-playing, el juego de roles, que a un niño le enseñes situaciones y lo pongas en el papel de otra persona, también le va a dar esa noción empática, lo que va a promover que la comunicación que tenga con esa otra persona pueda ser modificada para bien, ¿no? El cuestionamiento y modelamiento de situaciones hipotéticas. Eso va abocado a cuentos, a las marionetas, incluso las películas. Hay películas infantiles muy bonitas, muy familiares, muy llenas de conceptos muy bonitos, muy importantes, relevantes e interesantes. Nunca hay que dejar vacía la actividad. Siempre se inicia con una buena introducción, con una buena apertura, con una explicación para que no quepan dudas. Se hace la actividad y posteriormente, ¿qué viene? La retroalimentación. En este caso, ya hemos leído el cuento, hemos hecho las marionetas, y no solamente que es con eso ya tenemos comunicación asertiva, no, la retroalimentación es importante. Hacerle preguntas al niño. ¿Y cómo crees que se portó la marioneta naranja? ¿Y qué piensas de la marioneta azul? ¿Tú crees que ha sido lo correcto? ¿Qué hubieras hecho tú si eras la marioneta amarilla? Ese cuestionamiento es lo que moviliza al niño para empezar a procesar esa información, pensamiento crítico y analítico, y sacar su propia conclusión, o en el caso del razonamiento, inferencias y sacar una conclusión personal. Y no quedarnos con el refrán que dice escrito en el cuento y decir, esto es lo que hemos aprendido hoy. No, sino que el niño pueda producir su propia opinión, en base, obviamente, a algo ya estructurado.
¿no? Y bueno, las situaciones hipotéticas es que nosotros agarremos el contenido del cuento, de la película, de la actuación de marionetas y podamos posicionarlo a una realidad compartida con el niño. Adaptación al cambio, la power skill, y flexibilidad y razonamiento son las funciones cognitivas, ¿no? Funciones ejecutivas. Lista de cambios perceptibles e imperceptibles. La adaptación al cambio no precisamente es cuando un niño se muda de una ciudad o se cambia a otro colegio, no. Los cambios ocurren todo el tiempo y es importante que cuando un niño se sienta estancado o frustrado con un cambio, no demos un retroceso, no digamos, bueno, cambiamos a la opción anterior, sino podamos potenciar e impulsar a este niño a que salte este cambio y lo atraviese de manera normativa. Es importante que podamos hacer estos cambios perceptibles e imperceptibles. Bueno, sentamos al niño y le indicamos, ¿no? A ver, ¿cuál es el cambio más grande de este a este? Este. Y nosotros ayudarle con esos cambios imperceptibles y decirle, bueno, ¿no te has dado cuenta que esto ha cambiado? Es más, no le has dado la importancia y has logrado hacerlo. Siempre es importante reconocer los logros del niño. Pero cuando hablamos de un cambio, siempre hay que determinar cambios que ha notado y cambios que no ha notado para reforzar la noción general que tiene de sus capacidades para afrontar estos cambios. A veces los niños no se sienten capaces y es muy difícil que un niño te diga, no me siento capaz. Generalmente se transmite como miedo, se transmite como enojo, como rechazo, y es muy difícil que un niño pueda transmitir tal cual los sentimientos y pensamientos que tiene, ¿no? Entonces es importante que nosotros colaboremos con eso. Juegos de negociación. Los juegos de negociación se pueden dar con diferentes entornos. Principalmente, ¿cuál es el mensaje? El ganar y perder. Cuando una persona cambia algo o está sometida a un cambio, siempre gana algo y siempre pierde algo. Entonces es importante que englobemos como ganar y perder. Obviamente enfocando que perder no es totalmente negativo, que se compensa con los temas de ganar. Los juegos de disfraces está muy relacionada también al role-playing, una técnica que hemos mencionado anteriormente, y el trabajo de autoestima en general. Recuerden que los elementos que constituían a la autoestima era el autoconcepto, capacidades y habilidades, autovaloración, juicios de valor, sentimientos y emociones, y la autorregulación, que el niño sabe lo que puede hacer, sabe que tiene la capacidad de afrontamiento, sabe que es responsable, bueno, que es un estudiante capaz, sabe que va a poder enfrentar el cambio de colegio, por ejemplo, ¿no? Al igual que su juicio de valor, hay niños que son muy sensibles y, bueno, se menosprecian fácilmente. Es importante reforzar mucho la parte emocional, porque es aquella que pesa más entre la cognición y la emocionalidad. La emocionalidad muchas veces le gana. Entonces, siempre hay que reforzar eso. Y finalmente, ¿dónde vemos los resultados? En el plano conductual, con la autorregulación. El trabajo en equipo, como power skill, y las habilidades, bueno, en este caso las funciones cognitivas, flexibilidad, razonamiento, multitarea y pensamiento. Para el trabajo en equipo con niños, son buenos los juegos de construcción. Y con construcción me refiero sí a construir algo, a hacer grupos y llegar a construir un solo elemento. Se utilizan mucho los rastis, los legos, los bloques, porque es una construcción que hacen varios niños, pero es un mismo resultado. Y es algo visible, es algo que se puede cambiar y nos da la noción de que cambiando, añadiendo, quitando, conversando, se puede llegar a un resultado que sea grato para todas las personas del grupo. ¿No? Con los niños, si bien se puede hablar directamente, la significación y tal vez los mensajes que tengan que descifrarse con retroalimentación posterior son más efectivas. Darnos cuenta de que metafóricamente todos los niños hemos armado un bloque, bueno, una casa. Sí, todos lo hemos hecho, todos hemos ayudado y todos estamos participando ahora de la inauguración de la casa, por ejemplo, ¿no? Esas nociones nos dan la posibilidad de que en otra ocasión el trabajar en equipo ya esté marcado como algo positivo y no como algo molesto de pelear, de no llevarnos bien, de no poder llegar a un acuerdo y tener que hacer 3 casas porque no podemos hacer una sola.
Juegos de interacción escénica, la improvisación. También es importante porque sin una coordinación previa, los niños son capaces de interactuar sin guión, sin tiempo, sin instrucción ni nada, y eso promueve que haya una comunicación fluida y no muy rígida. Entonces hace que los niños puedan, primero, expresarse libremente y compartir e interrelacionarse con otros que también están en esa misma línea. A diferencia de un teatro estructurado, por ejemplo, ¿no? Que todos los niños ya saben lo que tienen que decir y si el otro niño se equivoca, lo matan, ¿no? Pero en este caso, una improvisación es algo más suelto y nos permite acoplarnos a un solo grupo, crear una temática. Podemos apoyarnos de material físico como disfraces o algunos elementos que nos den ese estatus de otro personaje, porque estamos hablando de algo escénico que se puede elaborar con personajes de fantasía, o bien hacer un role-playing con más niños, ¿no? Las competencias de equipos. Hace rato hablábamos de juegos de construcción, pero ¿cómo sería si haríamos una construcción, una competencia de construcciones? Por una parte un equipo y por la otra otro. Crea mucho más el sentimiento de pertenencia, el sentido de pertenencia de que este es mi equipo y mi equipo va a ganar. El que un niño se sienta parte de implica que va a potenciar más su competitividad y va a promover mayor trabajo en equipo para alcanzar sus metas, ¿no? La elaboración de reglas generales de manera conjunta. Cuando se trabaja en equipo, es importante que siempre se tengan las reglas claras y las reglas no impuestas, nuevamente elaboradas entre los niños y, bueno, la facilitadora o el facilitador. Porque si todos los niños elaboran esas reglas, es más fácil que las cumplan y es más fácil que el trabajo sea armonioso entre todos los niños. Añadir motivación, podemos hablar de reforzadores comestibles físicos y sociales. Los reforzadores sociales es algo infaltable en el trabajo con niños. Lo has hecho muy bien, eso está excelente, eres muy bueno haciendo esto, siempre te queda muy bien la tarea, tú sabes hacer esto muy bien. Recordarles de la manera más amable, más significativa que son buenos para hacer algo y que entre todos también pueden lograr un gran producto, ¿no? El equipo rojo es el mejor, ya les da un sentido de pertenencia. Yo soy parte del equipo rojo y nosotros lo hacemos bien. Hay muchos niños que solamente prefieren trabajar en equipo por esa noción de efectividad que les da el equipo. Y hay niños que no, prefieren hacerlo solos porque se cohíben y porque limitan mucho sus medidas de comunicación, ponen barreras a nivel comunicativo con otros niños. Y si bien pueden hacerlo bien, pueden hacer bien o tal vez mejor que el equipo, en habilidades técnicas va a estar muy bien, pero en habilidades blandas va a bajar muchísimo. Y sabemos que esa es una conjunción de porcentajes que nos va a dar un resultado integral. ¿Cómo más motivamos estos equipos? Reforzadores comestibles o reforzadores físicos. La resolución de conflictos como Power Skills, razonamiento, planificación y pensamiento, bueno, son las funciones cognitivas, funciones ejecutivas que van a estar relacionadas a estas. ¿Qué recursos podemos usar? La técnica del mediador en un contexto de abogado, policía o profesor. Generalmente los conflictos ocurren entre dos niños, dos personas, y lo ideal es utilizar esta técnica de mediador que se puede aplicar incluso rápidamente con disfraces o con elementos que marquen una postura y la otra y un mediador que es totalmente neutro, ¿no? Eso nos permite que no haya interrupciones en la comunicación, lo que permite que un niño termine de hablar y el otro pueda escuchar y no sea que choquen entre palabras y no se escuche absolutamente nada, no se comprenda lo que la otra persona quiere decir. Este recurso es muy interesante, muy importante, porque generalmente son dos personas las que empiezan el problema y las demás se acoplan a esto. Nuevamente, este es un tema, pero la técnica del mediador en realidad es algo que resuelve los conflictos de manera espontánea, de manera comunicativa y correcta principalmente. La dinámica de turnos. La dinámica de turnos se puede aplicar con objetos que igual están en un conflicto,
importante que, y cuando no se puede trabajar con el mediador, se agarra un niño cuando tiene lápiz, el mediador, o bueno, se pasan el lápiz, para marcar los turnos y nuevamente llegar al punto anterior, escuchar lo que la otra persona está diciendo y responder a esa, y no atacar con lo que yo pienso y lo que ella piensa. Porque si atacamos con positivo y positivo, bueno, no se puede. Necesitamos equilibrar una pregunta, una respuesta, un enunciado, una respuesta, una opinión, otra opinión, ¿no? Reconocimiento de sentimientos y opiniones. Darnos cuenta de que la otra, bueno, en este caso el niño tiene una postura y se siente feliz con esa postura. Y este niño tiene esta postura y presenta sentimientos tal vez negativos. Al darnos cuenta que estamos difiriendo principalmente en el tema emocional, los niños llegan a negociar un punto en el que medianamente los dos puedan sentirse bien, ¿no? Es importante el tema de cómo me siento con esto, ¿no? Porque el cómo me siento está relacionado al cómo lo hago, ¿no? Y clarificación de las mismas. Todo el tiempo aclarar, bueno, esto no me hace sentir bien, esto me hace sentir bien. Yo quiero que tú también te sientas así y llegamos a un consenso, ¿no? En conclusión, ¿qué podemos decir de toda esta temática? La mejor forma de trabajar o desarrollar nuevas habilidades en los niños es mediante el juego, la significación del momento y el aprovechamiento de los materiales y o la creatividad del facilitador. Como les decía, es necesario, que no es necesario más bien, ser un profesional en el área para aplicar estos recursos. Se dan cuenta, los recursos que hoy he mencionado no implican un material, una batería de pruebas, no implica comprar este tipo de elementos. Son técnicas, son elementos, son actividades que tal vez llegan a ser muy tradicionales, pero así de tradicionales, así de simples, promueven el alcance del objetivo, desarrollar estas power skills, que son tan necesarias, son tan importantes en el ámbito educativo, saber que el niño pueda expresarse, que el niño pueda comprender lo que otra persona le diga y no simplemente escuche un conjunto de palabras que tienen semántica y sintaxis, no, que puedan comprender aquello que les dicen y ellos puedan responder de manera, bueno, acorde a ese primer enunciado. Es importante que puedan expresarse, que puedan trabajar en equipo, que puedan interrelacionarse con más personas y va de la mano con el facilitador, porque estas técnicas no es que se preparan y decimos para una clase de un niño bueno, de kinder, ¿no? Decir, el martes se van a pelear, entonces tengo que llevar mi técnica de policía para resolución de conflictos, no. Es algo que ocurre todo el tiempo, entonces aquel facilitador es necesario que sea muy creativo, sea muy versátil, sea muy activo para poder resolver eso. Eso de manera asistida hasta que los niños comprendan la dinámica de cómo se puede solucionar un problema, ¿no? Y posteriormente ya no sea asistido y puedan hacerlo solos y sin este marco simbólico de juego, ¿no? ¿Por qué hablo de la parte de juego y significación? Porque estos son elementos que solamente los vamos a aprovechar en la infancia. No es lo mismo trabajar con un adolescente que con un niño. Tal vez a un adolescente no le gusten las marionetas, no vamos a poder crear esa significación y no vamos a poder promover esa asimilación de este contenido tan importante. Modificar la noción y percepción de educación inicia con la aplicación de las nuevas tendencias para potenciar el aprendizaje y su aplicación en la vida diaria. Bien, espero les haya gustado mucho. Voy a culminar esta exposición con esta pequeña frase. Educar la mente sin educar el corazón no es educación en lo absoluto. Muchas gracias. Podemos proceder al siguiente punto de nuestro